Tomar el tiempo, hermanos. Vamos a tomar el tiempo para meditar en la palabra de nuestro Dios. Gracias por estar aquí, gracias por tomar su tiempo para adorar a nuestro Dios. Y vamos, hermanos, a basar la meditación de esta mañana en una lectura, hermanos. Que siempre sea la palabra de Dios nuestra base, nuestro sustento para poder meditar. No nos basamos en fábulas, en cuentos artificiosos, no nos basamos en leyendas, hermanos, sino en la palabra de Dios, porque ella es la que nos edifica. La palabra de Dios es la que nos corrige, la que nos redarguye, la que nos reprende, la que nos exhorta, hermanos, para que nosotros, como hombres de Dios, como pueblo de Dios, podamos, hermanos, ser perfectos y cabales sin que nos falte nada. Así que, mis hermanos, vamos a leer en esta ocasión Efesios, capítulo 4, 22 al 24, una lectura conocida, es la esencia de un párrafo donde Pablo está hablando, hermanos, un tema muy importante y hace el comparativo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo, hermanos, le escribió muy fuertemente a los hermanos en Éfeso. Había problemáticas fuertes con los hermanos de Éfeso, una de las iglesias, hermanos, de Asia Menor, una de las iglesias, hermanos, que el apóstol tuvo la oportunidad de visitar, de conocer a los hermanos. Y en esa ocasión, hermanos, Pablo les escribe estos versículos que nosotros podemos hoy leer y podemos meditar también en ellos. Está hablando, hermanos, Pablo, de esa comparación de nuestra vida antigua y nuestra vida nueva en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué debemos hacer, hermanos, con el viejo hombre y con el nuevo hombre? Despojarnos del viejo y revestirnos del nuevo. Entonces, hermanos, Pablo está haciendo esa comparación entre la vida antigua y la vida nueva. Y es precisamente, hermanos, lo que quiero que meditemos en esta ocasión. Yo sé, hermanos, que al estar aquí, pues, buscamos ser esos nuevos hombres, ser esas nuevas criaturas delante de Dios. Sin embargo, hermanos, la vida antigua es una sombra que hay en nuestra mente, es una sombra, hermanos, que hay en nuestro corazón y que muchas veces, hablo generalmente, no lo digo por algo en especial, que muchas veces, hermanos, la vida antigua sigue asomándose, sigue presente en nuestra vida cristiana. Vamos a hablar algunas cosas muy sencillas de leer, sencillas de escuchar, tal vez sencillas de asimilar, pero a veces es complicado, hermanos, dominar por completo esto, porque estamos hablando de dominar nuestra mente, nuestras emociones, dominar nuestro sentir en ocasiones y poder llegar a tener, hermanos, ese control absoluto de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, que es algo tan íntimo y algo tan personal, para poder realmente, hermanos, manifestar en nuestra vida que somos cristianos, que tenemos una vida nueva. Primero, hermanos, Pablo, al hablar de ese tema, compara las dos vidas. Esa comparación, hermanos, nos ayuda a nosotros a poner en balanza. Esa comparación, hermanos, nos ayuda a evaluar la situación. Y siempre es bueno, hermanos, siempre es bueno hacer comparaciones. Las comparaciones están presentes en nuestra vida todo el tiempo. ¿Para qué nos ayudan? Es algo muy importante para la toma de decisiones. Si usted va a emprender un proyecto, si usted va a emprender algún negocio, es más, para el día a día, hermanos. Cuando vamos al súper,
Cuando tomamos las verduras, comparamos una y otra. Si está madura, si está podrida, si está verde. Y tomamos una decisión, pero estamos comparando de la variedad de productos que existen. Comparamos, ya sea calidad, ya sea precio, ya sea lo que está a nuestro alcance, pero siempre estamos comparando. Y eso es bueno, hermanos. Si todos los días, hermanos, hacemos ese tipo de evaluaciones, todos los días de nuestra vida, y cada vez conforme vamos avanzando en nuestra vida son más minuciosas las comparaciones, ¿cuánto más, hermanos, debemos hacer una comparación de nuestra vida antigua y nuestra vida nueva? El texto, hermanos, les invito a que busquen sus Biblias porque el texto es un poco grande, pero me era necesario ponerlo. La letra se ve muy pequeña, pero me gustaría, hermanos, que me ayudaran a leer Efesios 4 del 17 en adelante. Si usted tiene su Biblia y gusta apoyarse en la lectura de ahí, está perfecto, ¿eh? Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Es un requerimiento de parte de Pablo para los hermanos de Éfeso. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales habla a los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, que hay ignorancia en ellos, dice los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, dejaron de sentir, fíjense, es lo que significa, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero aquí viene la comparación. Hermanos cristianos de Éfeso, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjense y eso es bien importante porque dice Pablo, hermanos, ustedes no han aprendido así de Cristo. Dice, no han aprendido de mí, han aprendido de Cristo. Todo, hermanos, todo el mensaje que aquí se habla, procuramos que siempre esté basado en las palabras de ¿quién? De Dios, de Cristo. El ejemplo supremo para nosotros, las pisadas que vamos siguiendo. Y describe mucho, hermanos. Describe la situación nuestra respecto a cuando éramos gentiles, a cuando estábamos ajenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y hermanos, gracias a Dios que no perdimos la sensibilidad. Gracias a Dios, hermanos, que su palabra pudo llegar hasta nuestro corazón. Gracias a Dios que no tenemos una conciencia cauterizada para que nuestro corazón se endurezca. Fuimos capaces de soportar la dureza de la palabra cuando estábamos en pecado. Fuimos capaces, hermanos, de soportar que alguien nos enseñara, nos guiara al arrepentimiento. Y fuimos capaces, hermanos, de humillarnos delante de Dios pidiendo su ayuda, apelando a su amor, a su gracia divina, a su gracia tierna. Para hoy nosotros poder, hermanos, tomar la decisión correcta de aprender de Cristo. Pero es necesario, hermanos, poner ese balance. ¿Quiénes éramos antes de estar en Cristo? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Cuál era el común denominador, hermanos, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras acciones? Y hubo algo, hermanos, que tuvimos que poner en balance para decir, quiero tomar la decisión de ser cristiano. Quiero tomar la decisión de seguir a Cristo. No estamos hablando de que sea fácil,
Pero hermanos, era más difícil estar en la vida antigua, ajenos de la voluntad de Dios, seguir siendo ignorantes y no avanzar hacia una mejora. Sin duda alguna, la palabra de Dios, hermanos, nos ha venido a enseñar muchas cosas. Ha venido a corregir muchas cosas en nuestra vida que antes hacíamos por ignorancia y que las hacíamos como parte normal. Dice Pablo lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, la vida nueva y la vida antigua es algo que Pablo necesita comparar para ayudar a los hermanos a tomar una decisión. Es lo mismo que habló con los hermanos de Colosas. Y dice, hermanos, Colosenses 3, del 5 en adelante, hasta el verso 10, son 5 versículos, hermanos, muy interesantes, muy fuertes, donde dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, háganlo morir, entiérrenlo, porque apesta, entiérrenlo porque no sirve para nada, hagan morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal, Pablo? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y escuche esto, aquí viene la comparación, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Dice Pablo, no se queden solamente con eso, arranquen todo de raíz. Pero ahora, le está hablando a cristianos, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas, Pablo? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Comparen, hermanos de Colosas. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Ya son cristianos. Arranquen todo lo terrenal de raíz. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Arranquen todo eso. Se está yendo hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo. Hasta el pensamiento, hasta el corazón. ¿Y cómo comparamos, hermanos, la vida nueva? Nos está llevando hasta lo más puro y hasta lo más sublime que existe. Y revestido del nuevo. Fíjense, hermanos, cuando somos nuevas criaturas en Cristo, estamos hechos conforme a la imagen del que nos creó. Conforme a la imagen de Dios. Cuando aceptamos, hermanos, seguir a Cristo, nos estamos revistiendo de un nuevo hombre. Y dice Pablo, ese nuevo hombre, hermanos, tiene que renovarse, tiene que irse haciendo nuevo cada vez, no irse haciendo viejo, irse haciendo nuevo cada día. ¿De qué manera? Renovando el conocimiento pleno. Esto, hermanos, implica dejar la ignorancia. Esto implica esforzarnos en arrancar al viejo hombre. Esto implica, hermanos, que nosotros podamos tomar la decisión por nuestra propia voluntad, porque Dios no obliga a nadie. Cristo no obliga a nadie. El Señor Jesucristo en su ministerio, si hubo unas palabras que mencionó, dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Entonces, hermanos, Él hace la invitación. Y si alguno queremos ir en pos de Él, necesitamos comparar las dos vidas, la vida antigua y la vida nueva. ¿Qué nos conviene más, hermanos? Seamos honestos. ¿Qué nos conviene más? Seamos inteligentes. Es más, vamos a llamarlo, vamos a ser convenencieros. ¿Sí? ¿Qué nos conviene más? ¿Aferrarnos a la vida antigua? ¿O esforzarnos por tener una vida nueva?
Ese era uno de los más grandes mensajes que el apóstol Pablo pudo compartir, no solamente en Éfeso, en Colosas, sino en muchos lugares. Y hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de analizar la vida antigua y la vida nueva. Hacer esa comparación, hermano. Pablo mencionó en Efesios 2:12 y verso 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué teníamos? Nada. Pura perdición, puros problemas, puro desastre, muerte segura. Y ahí viene la comparación. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estamos haciendo, hermanos, que el sacrificio de Cristo valga la pena en nuestra vida. Estamos haciendo, hermanos, de que Cristo no murió en vano. Porque tenemos la información. Mucha gente dice la información es poder. La información, hermanos, a tiempo puede salvar, hermanos, naciones, puede salvar guerras, puede salvar empresas, puede salvar familias. Pero la información bien aplicada. La información siempre va a ser poder. El tener la información de las cosas celestiales a nuestro alcance puede salvar nuestra alma. La vida antigua y la vida nueva. Aparte de que hace esa comparación, hermanos, exhibe el pecado. Deja al descubierto las cosas cuando están mal. Y a veces, hermanos, eso nos causa vergüenza. De hecho, muchas de las ocasiones la Escritura habla de vergüenza. Dice, para que no seáis avergonzados. A veces, hermanos, exhibir el pecado nos va a dejar en mal porque tenemos una careta, una máscara de apariencia, que queremos ser nobles, que intentamos ser buenos, cuando la realidad es otra. Exhibe el pecado, hermanos, porque todas esas cosas, lo terrenal, así como Pablo lo describió en los versos anteriores, queda expuesto, dice para los cristianos, pero ahora dejar también ira, enojo, malicia, gritería, palabras deshonestas. O sea, todo eso, hermanos, que solamente está dentro del corazón y que cada uno de nosotros sabemos, que tal vez no manifestamos o expresamos o la gente se puede dar cuenta, lo va a exhibir, hermanos. La vida antigua y la vida nueva. Va a quedar al descubierto. Fíjense, hermanos, cómo dice Pablo en Efesios 2, del 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. No había diferencia. Hermano, aquellos que una vez pensamos estar bien delante de Dios y nos estamos engañando, cuidado. La palabra de Dios, hermano, exhibe el pecado. La vida antigua y la vida nueva exhiben el pecado. Así como Pablo lo mencionó, allá en Gálatas se manifiesta son las obras de la carne, se ven. Es algo que se nota cuando un cristiano no está bien delante de Dios. Y hermanos, la Biblia habla de pecados ocultos. Habla de pecados, hermanos, de que a simple vista no se notan. O que tienen la astucia para ocultarlos. Pero hermanos, eso no va a ser siempre así.
Necesitamos nosotros, hermanos, ser honestos. Necesitamos nosotros, hermanos, darnos cuenta de que en qué estamos fallando. No por señalar, no por avergonzar, no por juzgar, porque no somos jueces nosotros. Pablo habló de la restauración y habla de hermanos que llegaron a comprender el mensaje y les dice, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Eran hermanos que habían logrado despojarse de la vida antigua y que estaban luchando día a día por revestirse del nuevo hombre, creado a la imagen de Dios, y que tenían un cierto grado de conocimiento que eran capaces de ayudar a otros a corregir su vida. Cuando el pecado exhibe, hermanos, cuando la escritura exhibe el pecado en nuestra vida, queda al descubierto quiénes somos, cuál es nuestra intención, cuál es nuestro pensamiento. Y ahí, hermanos, no nos queda más que dos opciones. Aferrarnos a esa idea y seguir siendo quienes somos y viviendo de esa manera, sabiendo que estamos muertos en delitos y pecados, o humillarnos y confesar a Dios, a Cristo como nuestro Salvador y pedir misericordia. Que Dios es rico en misericordia. Que Cristo, hermanos, para eso vino. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando nosotros, hermanos, éramos hijos de ira. Cuando no había diferencia, hermanos, entre nuestro cristianismo y la vida antigua. Esto, hermanos, Pablo lo está escribiendo para cristianos. Esto lo escribió para los hermanos de Éfeso. Piensen ustedes, hermanos, cuál era la vida de los hermanos en aquel tiempo. Pablo no le está diciendo a la ligera. Pablo conoce la vida de los hermanos de Éfeso. Es más, ni siquiera lo está escribiendo por su propia cuenta. Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios para que la palabra de Dios redarguya a aquellos que siguen viviendo así. Porque exhibe el pecado, hermanos. Mencionó en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo leímos hace un momento. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Qué es idolatría? Dice Pablo. Porque todo eso, hermanos, queda descubierto cuando hacemos el balance, cuando hacemos la comparación entre la vida antigua y la vida nueva. Si nuestra vida nueva no es diferente a la vida antigua, cuidado. Porque nuestra vida antigua debe estar sepultada. Nuestra vida antigua debe estar muerta. Nuestra vida antigua, hermanos, ya no existe. El viejo hombre ya murió. Pero el nuevo hombre, hermanos, el nuevo hombre es para honrar a Dios, porque está creado a la imagen de Dios. El nuevo hombre, hermanos, es para andar en vida nueva. El nuevo hombre, hermanos, el nuevo hombre se aleja de todo eso y crece en conocimiento. Y crece, hermanos, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. El cristianismo, hermanos, que estamos viviendo debe ser ese. Por eso es importante, hermanos, hablar de la vida antigua y la vida nueva. Necesitamos, hermanos, si hay pecado en nuestra vida, eliminarlo, cortarlo de raíz. Por eso no se quedó nada más con lo que es evidente. Pablo se fue hasta lo más profundo. ¿Cómo controlamos la ira, las pasiones desordenadas? ¿Cómo controlamos, hermanos, los malos deseos? ¿Hay esas cosas aún en nosotros? Porque la Biblia, hermanos, la palabra de Dios va a dejar descubierto todo eso. Y ese, hermanos, es el cristianismo más puro y sincero que podemos tener delante de Dios. Que Él sabe, hermanos, hasta lo más profundo de nuestro ser. Pablo mencionó, hermanos, a los hermanos de Roma y les dijo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos va a pagar el pecado, hermanos, si nos aferramos a él? Decía un hermano, no paga ni los mínimos intereses. El pecado, hermanos, no nos va a redituar nada bueno. Ahora, hermanos, que ya hicimos la comparación entre la vida antigua y la vida nueva, nos damos cuenta que la vida antigua y la vida nueva, hermanos, exhiben el pecado por completo. Nos corresponde tomar una decisión. ¿Cuál es su decisión, hermano, hermana? ¿Seguir en esa vida antigua? ¿Seguir viviendo de la manera que vivíamos antes? ¿O tratar de engañarnos a nosotros mismos porque a Dios no le podemos engañar? Ya se exhibió el pecado. Ya la conciencia nos está redarguyendo. Ya la palabra de Dios, hermanos, está haciendo su trabajo en nosotros. El Espíritu Santo nos está guiando, hermanos, a una vida nueva. Tenemos nosotros, hermanos, que darnos cuenta que la vida antigua y la vida nueva muestra el camino correcto. No solamente exhibe el pecado, no solamente nos sirve para tener la información y poder hacer una comparación. Nos muestra, hermanos, ahora el camino correcto. Nos muestra, hermanos, por dónde seguir caminando. La tecnología ha avanzado mucho, hermanos. Hoy tenemos vehículos con GPS, tenemos celulares, hermanos, con acceso a internet, que le ponemos de tal a tal lugar y nos va guiando, hermanos, con una ubicación. Nos va diciendo qué calles están más despejadas para poder transitar. Nos muestran el mejor camino para llegar a nuestro destino. De eso se trata, hermanos, la vida espiritual. De eso se trata, hermanos, hacer un análisis de la vida antigua y la vida nueva, para que nos muestre el camino correcto. En Colosenses 3, hermanos, verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, necesitamos nosotros darnos cuenta que ahora nosotros debemos de buscar las cosas de arriba. Que nosotros como cristianos, hermanos, ya no estamos para andar en la vanidad de nuestra mente. Ya no estamos, hermanos, nosotros para seguir en la vida antigua, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Hemos resucitado con Cristo, hermanos? Amén. Ahora estamos para buscar las cosas de arriba. ¿Por qué es tan importante buscar las cosas de arriba? Porque hasta allá ascendió Cristo. Hasta allá está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál es la invitación, hermanos? Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El verso 12 de mismo Colosenses 3, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Una nueva vestimenta para un nuevo camino. Un camino, hermanos, que nos ayude a identificar, hermanos, quiénes somos los que hemos resucitado con Cristo. ¿Quiénes somos los que vamos siguiendo ese camino? Pablo mencionó en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero si hemos resucitado con Cristo, ahora somos luz en el Señor. Y debemos andar como hijos de luz. Vamos a mostrar la luz que tenemos, la luz que hay en nosotros, la luz de Cristo y de su palabra, porque somos seres pensantes, racionales, capaces, hermanos, de tomar una decisión. La Biblia lo llama un libre albedrío, porque nos pone Dios la información necesaria y somos nosotros los que tomamos la decisión. Ya hicimos el comparativo, la vida antigua, la vida nueva. Nos está mostrando ahora, hermanos, el camino correcto. ¿Lo queremos seguir?
El Señor Jesucristo les dijo eso a sus discípulos. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No entendían que son ciudadanos celestiales. No sabemos a dónde vas, Señor. No sabemos por qué estamos haciendo todo esto. No sabemos por qué te seguimos. Creemos que lo que haces está bien. Vemos que las cosas las haces de corazón. Vemos que te interesas en hacer la voluntad de Dios. Pero, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y esa es la realidad, hermanos, de muchos cristianos hoy en día. Queremos ser cristianos porque creemos que es algo bueno, pero no sabemos a dónde vamos. Queremos ser cristianos, hermanos, porque creemos que Jesús es bueno y hablamos de Jesús y ponemos a Jesús en un pedestal y lo está porque está a la diestra del Padre. Pero a veces no sabemos a dónde vamos. Las palabras de Jesús, hermanos, para nosotros y para sus discípulos en aquel tiempo fueron sencillas, fueron simples. No necesitamos complicarnos tanto la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El balance, hermanos, el análisis, el conocer la vida antigua y la vida nueva, nos sirve, hermanos, para tomar la decisión correcta, para alejarnos del mal, para convertirnos en personas que están tomando la decisión correcta, la cual es seguir a Cristo. Ahora nosotros, hermanos, ya no somos como Tomás. Ahora nosotros sí sabemos a dónde vamos. Ahora nosotros sí entendemos que somos ciudadanos celestiales. Ahora sabemos que debemos de buscar las cosas de arriba. Sabemos, hermanos, que somos hijos de luz y que debemos de vivir como tal. Que nunca se nos olvide. Así como muchas veces, hermanos, recordamos nuestra vida antigua. Y me ha tocado, hermanos, platicar con gente de la iglesia, con hermanos, que recuerdan la vida antigua, hermanos, con añoranza, como si hubiera sido mejor que lo que están viviendo en ese momento. Así como el pueblo de Israel en algún momento añoraba estar cautivo en Egipto, porque deseaban alimentarse de lo que tenían. Es verdad, estaban pasando un camino de desierto, estaban pasando un camino de prueba, un camino, hermanos, de tamizaje para saber quiénes iban a ser los aprobados y quiénes no. Eso es el cristianismo. Es el cristianismo, hermanos. Pero necesitamos ser aprobados. Tenemos la información correcta, hermanos. Pablo les dijo a los hermanos de Filipos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, la vida antigua y la vida nueva, un tema sencillo, pero nos ayuda a nosotros, hermanos, a darnos cuenta de que compara las dos vidas. Compara quiénes éramos y quiénes somos ahora. ¿Hay un cambio? Analice su cristianismo, hermanos. Aquí yo no soy juez. Yo le invito a que usted que ha vivido su vida, usted que sabe lo que hizo, tanto como Dios, ¿qué hicimos y cómo vivimos ahora? Exhibe el pecado. El exhibir el pecado, hermanos, no es con la intención de avergonzarnos, sino, hermanos, de arrepentirnos. Si aún, hermanos, siendo cristianos, la vida antigua y la vida nueva exhiben pecado en nuestra vida, hay que cambiarlo, hay que corregirlo. La vida antigua, hermanos, y la vida nueva nos muestran el camino correcto.
Ya tenemos toda esa información, hermanos, en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer con ella? La invitación es a tomar la mejor decisión. Lo que más nos convenga y lo que más nos conviene, hermanos, es aprovechar la vida nueva que tenemos. Pablo lo dijo así para los hermanos de Corinto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, somos nuevas criaturas. Ya no estamos para andar en la vida antigua. Ahora estamos, hermanos, para andar en vida nueva. Para mostrar realmente, hermanos, un cristianismo con la información correcta, con la información suficiente y toma de decisiones correctas, hermanos, que nos alejen del mal y que nos acerquen cada día más a Cristo, a poner la mira en las cosas de arriba. Eso es lo que nos enseña, hermanos, la vida antigua y la vida nueva. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a siempre tomar las decisiones correctas. No estoy diciendo que sea fácil, pero es de valientes, hermanos. Es de valientes querer cambiar, es de valientes querer mejorar. Los grandes negocios, las grandes empresas avanzan cuando se atreven a una mejora continua. El cristianismo es eso, una mejora continua. Todo el tiempo, cada día, mejores que ayer. No mejores que los demás, mejores que nosotros mismos el día de ayer. ¿Ok? Que Dios nos ayude, hermanos. Dios les bendiga.